Hola amigos, en el video de hoy voy a desmontar la propaganda económica del gobierno en puntos. Y voy a comenzar fuerte, voy a comenzar por el dato por el cual el gobierno siempre saca pecho. Cada vez que se le realiza una crítica a una determinada política económica, el gobierno lanza este dato y pretende callar a todo el mundo. Me estoy refiriendo al crecimiento económico. Es verdad, Bolivia ha tenido un crecimiento económico, estoy hablando de la última década, en casi todos los años superior al 5%. Y en muchos años Bolivia ha ostentado puestos de podio en cuanto a crecimiento económico regional. Primer puesto, segundo, tercer puesto. Pero ¿qué nos tenemos que preguntar con este dato? En cada dato económico siempre hay dos caras. Entonces nos vamos a fijar esta segunda cara del crecimiento económico y para esto es necesario preguntarnos, ¿para qué queremos crecer? Queremos crecer para desarrollarnos, para ser un país desarrollado. ¿Y qué implica esto? Ser un país próspero económicamente hablando, tener una sociedad sana, estoy hablando del sector salud, y tener una sociedad bien formada, bien educada. Me estoy refiriendo al sector de la educación. Bueno, a lo que es la educación en general. Y más o menos estos tres pilares se pueden aglutinar en lo que es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano calculado por Naciones Unidas. Y voy a tomar datos desde 1980. Ahora mismo van a poder observar el gráfico. Desde 1980 a 90, al año 2000, al año 2005, este índice de desarrollo humano ha tenido un crecimiento sostenido. De 2005 a 2010 también el desarrollo humano ha crecido, aunque menos que en el anterior lustro. Pero si vemos los datos de 2010 a 2015, ¿qué ha sucedido? Ha bajado. El índice de desarrollo humano ha caído en plena bonanza. ¿Cómo se explica esto? Pues muy fácil. Que la política económica del gobierno es cortoplacista. Está abocada a conseguir estos datos de crecimiento alto para luego pagar un doble aguinaldo, medida propagandística, como ya expliqué en mi anterior video, o simplemente para tener este numerito bonito anotado en las estadísticas para soltarlo cada vez que alguien le critique determinada decisión económica. ¿Okay? Y es por eso que no podemos observar a ninguna universidad boliviana entre las mejores 200, no digo del mundo, sino de América Latina. Es por eso que nuestro sector de educación no se anima a ser evaluado por PISA. Punto 2. La deuda externa. El gobierno se ha empeñado en difundir por todos sus medios que la deuda externa se encuentra en niveles saludables, en el 17% sobre el PIB. Evidentemente es una medida que se puede considerar normal, hasta sana financieramente hablando. Sin embargo, cabe recordar quiénes fueron los artífices de que a Bolivia se le condone la deuda. Las negociaciones iniciaron en 1997 y terminaron exitosamente en 2007 después de prolijas negociaciones diplomáticas. Bolivia logró ser incluida dentro del programa de países pobres altamente endeudados en su fase 1 y en su fase segunda, además del Club de París. Es así que en 2007 se nos condona casi la total de la deuda externa. También tenemos que agradecer a Japón, que nos condonó gran parte de la deuda bilateral que teníamos hasta ese entonces. Pero como van a poder observar en el gráfico que ahora deben estar observando, a partir de 2007 la deuda externa ha crecido sin parar. Estoy hablando en términos absolutos. En términos relativos, es decir, con relación al PIB, sí ha alcanzado niveles del 17% y se ha mantenido, según las autoridades económicas y financieras, en ese nivel desde el año 2013. Pero, y es aquí donde existe un pero gigantesco, en 2015 Bolivia contrató una deuda
del 22% del PIB, equivalente al 22% del PIB. Adivinen con quién. Con China. ¿Ok? El mismo año, Bolivia contrajo la deuda más grande de la historia entre Bolivia y el Banco Mundial. Sumen estas dos contrataciones de deuda y teniendo en cuenta la tasa actual de crecimiento de la economía, es cuestión de tiempo para que la deuda externa pública se ubique sobre niveles del 40%, cercanas al 50%, algo que las mismas autoridades del Banco Central han declarado como peligrosa. Y ojo que solo estoy hablando de la deuda externa pública, no estoy tomando en cuenta la deuda interna pública del gobierno. Punto 3. La reducción de la pobreza. En un informe del año 2014, también de Naciones Unidas, Bolivia aparecía como la nación que más redujo la pobreza desde el año 2002 hasta el año 2012, más concretamente en 32%. Y esos fueron los titulares en la prensa. Bolivia redujo la pobreza en 32%. Lo que pasa es que no se leyeron el informe completo. Si ustedes leerían el informe completo, no importa del año 2014, del año 2015, hay un pequeño detalle y es como les decía en el punto 1. Un dato económico siempre tiene dos caras. La vulnerabilidad de esta gente que ha salido de la pobreza, la resiliencia de esta gente que ha salido de la pobreza es muy grande. Y de hecho, como van a ver en esta tabla que les voy a poner ahora, tablas con datos oficiales de Naciones Unidas, Bolivia es el país de Latinoamérica con más población vulnerable. ¿Y qué quiere decir esto? Se los voy a poner en términos fáciles. Que haciendo una lectura voy a combinar estos datos con la política de redistribución de la renta del gobierno. El gobierno ha empezado a redistribuir la renta a base de bonos, a base de entregar dinero bajo ciertos programas, léase Fondo Indígena, por ejemplo, a ciertas partes de la población. ¿Qué nos dicen estos datos de vulnerabilidad? Que una vez que a esa gente que se le está dando dinero, recursos a su mano, vía bonos, vía proyectos, por ejemplo, regalar vaquillas o regalar una granja de peces, tiene muchísimo riesgo de que en cuanto se le deje de dar ese bono, esa ayuda gubernamental, vuelva a la pobreza o a la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que la política de reducción de la pobreza del gobierno es una política populista, cortoplacista, porque la reducción de la pobreza no se va a mantener en el tiempo, se va a cortar una vez que los bonos se corten. Y como ya estamos viendo, empiezan a bajar las reservas, la tasa de crecimiento empieza a bajar, les están reduciendo recursos a las regiones. Esto se llama adquirir compromisos definitivos con recursos ocasionales, con recursos que no van a durar para siempre. La reducción de la pobreza no es llegar a un punto cero. La reducción de la pobreza es llegar a ese punto cero y saber mantenerse. Siguiente punto. Y quizá esta es la vaca sagrada de la política económica del gobierno. La nacionalización de los hidrocarburos. El meollo de este asunto consiste en analizar de dónde han provenido la mayoría de recursos después del decreto de nacionalización. Y como van a ver en este otro gráfico, también realizado en base a datos oficiales, la mayor parte de recursos que ha ingresado el Estado boliviano provienen, adivinen de qué, del impuesto directo a los hidrocarburos. Impuesto directo a los hidrocarburos creado en 2005 a través de la ley 3085, firmada por el neoliberal, enemigo de los bolivianos como le han venido a llamar, Ormando Vaca 10. Pues nada, saquen sus propias conclusiones. Luego de cerca, en
en cuanto a qué es lo que más ha aportado al aumento de los recursos provenientes de los hidrocarburos a partir del proceso de nacionalización es el efecto precio. Después del IDH viene el efecto precio. ¿Qué quiere decir? Que el aumento brutal, repentino de recursos no sea debido a la nacionalización en sí, que más adelante vamos a aclarar en qué ha consistido la nacionalización, sino ha sido una medida firmada por un neoliberal en el año 2005. Sobre este punto se pudiera hablar, se pueden hacer tesis, discutir horas. Yo solamente les estoy presentando ciertos datos para que reflexionen, para que cuando les digan que la nacionalización es el hito nacional, que a partir de esa ley Bolivia ha empezado a ser soberana, ha empezado a ser dueña de sus recursos, pueden mirar este gráfico y si alguien les quisiera obligar a creer otra cosa, pueden recurrir a sus mismos datos oficiales y rebatirles la idea muy fácilmente. Otro dato preocupante sobre la nacionalización. Y yo les estoy soltando datos para que ustedes los interpreten, profundicen sobre estos mismos. En la época post-nacionalización, es decir, a partir de la ley Héroes del Chaco, el gobierno perforó 26 pozos de exploración. En la época neoliberal, en la época de los vendepatrias, se perforaron 72 pozos. Otro dato interesante. ¿Qué revela este dato? Y ahora que todo el mundo está al tanto de que Bolivia no le puede cumplir a Argentina el contrato de venta de gas por falta de gas, algo totalmente sui generis, es que la nacionalización es una medida de carácter cortoplacista. ¿Por qué digo esto? Y que puede sonar tan fuerte. Porque se nacionalizó y se empezó a vivir de los pozos perforados anteriormente, de los descubrimientos, de los megacampos descubiertos anteriormente, del contrato con Brasil firmado anteriormente. De eso empezó a vivir la nacionalización. Siguiente punto. Hace 2-3 años el ministro de Economía, Luis Arce, comenzó una gira por Estados Unidos para exponer el modelo boliviano, el modelo económico boliviano en universidades estadounidenses. En casi todas las conferencias que brindó el ministro comenzaba con una frase. Vamos a pasar del modelo neoliberal de exportar o morir al proceso de industrialización, de diversificación, de ser dueños de nuestros recursos. Gráficos, datos oficiales, ¿cómo estamos a día de hoy? Y les voy a leer un trozo de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Que las materias primas representan el 97% del total de las exportaciones comerciales en Bolivia. 96% de Venezuela, es que estamos encima de Venezuela, madre. 94% de Ecuador, 88% de Chile, 87% en Perú, 86% en Panamá, 86% en Colombia, 69% en Argentina, 67% en Brasil, 41% en Costa Rica y 22% en México. Diversificación. Mentira. Industrialización. ¿Quieren otro gráfico? Vean este gráfico. Gráfico desde 1990. De 1990 a 2014, observen. La línea roja corresponde a los bienes primarios, mientras que el azul corresponde a las manufacturas. Bienes primarios le hacen materias primas. En realidad Bolivia estaba empezando a industrializarse en 1994. ¿Y qué pasó a partir de 2004? Es verdad, es el efecto precio, puede ser, de las exportaciones, lo que mencionaba en el anterior punto.
Pero no puedes ir a las universidades norteamericanas a decir que vamos a diversificar. Y luego, yo no sé qué gráficos ha ido a mostrar el señor ministro. Si estos gráficos son datos elaborados con datos oficiales. Pues otro punto más para desmontar. Siguiente punto. Las carreteras. Infraestructura civil. ¿Y por qué le he tomado eso como un punto? Porque el gobierno machaca diariamente a la población con propagandas acerca de lo hermosas que son las carreteras bolivianas, de lo seguras que son las carreteras bolivianas. Incluso a nivel local, los cochabambinos se deben acordar del exalcalde autodenominado Cholango, que tenía una propaganda de cucho a cucho y mostraba los hermosos puentes ahora que los tienen que demoler, evidentemente. Y este ejemplo de lo local se puede extrapolar a lo nacional. Y más datos les voy a poner, porque yo no he venido aquí a hablarles de ideología, no he venido a contarles cuentos. Les estoy poniendo enfrente datos para que los lean, para que los reflexionen, para que los piensen, para que debatan, para que refuten, para que se nieguen a creer esta propaganda del gobierno. En 2013 el gobierno emitió deuda externa, bonos en Wall Street, en el mercado de capitales, por valor de $1,000 millones para mejorar las carreteras bolivianas. Se tenían que hacer 18 obras viales que comprendían mejoramiento, mantenimiento, creación de nuevos caminos, carreteras, etcétera, etcétera. El BID también nos dio dinero, Fonplata nos dio dinero, la CAF nos dio dinero para mejorar durante toda esta década. ¿Y qué resulta? Más gráficos, también con datos oficiales. Porcentaje de carreteras pavimentadas en comparación con el resto de países. Bolivia aparece en el último puesto. Yo creo que el dinero que han captado, y lo digo con sarcasmo, lo han utilizado en la propaganda más que en construir las carreteras. Es que cuando se muestran este tipo de datos, este tipo de gráficos, es que ya no hace falta ni hablar. Los números hablan por sí mismos. Pasamos al siguiente punto. Y es uno de los más preocupantes. La presión fiscal. Me acuerdo cuando Evo Morales sostenía reuniones electorales antes de las numerosas reelecciones que tuvo. Se reunía con empresarios, les prometía el cielo, les prometía la tierra, les prometía las estrellas. Pero que no me voy a extender más hablando y les voy a mostrar nuevamente gráficos. Según un informe del Banco Mundial de este año, no estoy hablando de datos de antaño, de la época neoliberal, estoy hablando de datos de 2016. Existe un ranking que traducido al español se llama Pagando Impuestos. Bueno, el Pagando Impuestos o el Paying Taxes 2016 concluye que Bolivia se encuentra en el cuarto puesto a nivel mundial en presión fiscal en cuanto a impuesto de sociedades se refiere. Casi nada. Los empresarios soportan una carga fiscal, sumando todos los impuestos, todas las cuotas, todas las ventanillas únicas que tienen que pagar, del 83,7%. Un empresario trabaja 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que 11 meses está trabajando para pagarle al Estado y un mes está trabajando para pagar los sueldos, para comprar insumos y para tener un beneficio. ¿Es un país apto para hacer empresa? Ojo, estoy hablando de hacer empresas sin tener favores políticos. Estoy hablando de aquellos emprendedores que quieren basarse simplemente en su ingenio, en su voluntad. No estoy hablando de esos empresarios que simplemente se basan en favores políticos, porque a ellos no se les aplica este tipo de reglas. Y no solo esto, en 2015, otro informe del Banco Mundial estimó lo siguiente. Y aquí también les pongo los datos.
Bolivia tiene las menores facilidades para pagar impuestos. Es que esto ya clama el cielo. Aparte de tener los el cuarto nivel de impuestos más alto en el mundo, el gobierno no te la pone fácil para que los pagues. Es un calvario pagar impuestos en Bolivia. Cumplir con todos los trámites mundanos de pagar impuestos le representan al empresario 42 procedimientos que le ocupan 1025 horas en total. Saquen sus conclusiones, por favor. Otro tema que también que es en demasía preocupante es la autonomía, porque se han hecho referéndums antes de... ha sido un tema central en el debate nacional. Recuerden el pacto fiscal, que de momento no ha llegado a nada. Y ahora resulta que, al contrario de ese proceso descentralizador que comenzó con la participación popular, también en un gobierno neoliberal, las actividades se están volviendo a centralizar en La Paz. Y no solo decir en La Paz, sino en el palacio, en el despacho de un solo señor feudal, de un señor ministro. Recordemos, el gobierno está desde noviembre de 2015 en afanes de modificar la ley de incentivos a la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Y qué está tocando con eso? El IDH. Y al tocar el IDH, ¿qué está tocando? El dinero de las regiones. Va a centralizar el dinero que pertenece a las regiones para dárselo a las petroleras para que realicen tareas de exploración y explotación. Algo que... un error. Quiere subsanar el error de la nacionalización de los hidrocarburos, quitando el dinero a las regiones y volviéndoselo a entregar a las petroleras. Y como último punto, decirles que solamente estoy tomando algunos datos económicos que normalmente el gobierno insiste con ellos en toda la propaganda, en todo su despliegue mediático. No estoy tomando en cuenta, por ejemplo, otros datos no económicos que también tienen su gran influencia económica, como la justicia, la justicia entre comillas, o el respeto a los derechos humanos o a la libertad de expresión. Bueno, decirles que siéntanse libres en comentar, en sugerirme, en decirme, mira, te has olvidado este dato, sería bueno que incluyas o que hagas una segunda parte de este video, y así podamos ir debatiendo. Espero que algún partidario del gobierno me refute algunas, o trate de refutar algunas ideas, cifras, aunque es muy difícil refutar los hechos plasmados en números. Como es de costumbre, abajo en el primer comentario les voy a dejar el link a mi página de Facebook. También he decidido crear un canal de YouTube para subir exactamente los mismos videos que estoy subiendo a Facebook, porque me han hecho algunos comentarios acertados diciendo que YouTube tiene muchas más posibilidades al momento de compartir los videos. O sea que tienen razón, así que ya saben, en mi canal de YouTube, mi página de Facebook, para que puedan comentar y difundir este video. Chao.